¿Qué tal, queridos hermanos? Mi esposa y yo queremos compartirles la escritura Apocalipsis 3:5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Hermanos, preparémonos para la carrera donde al triunfar Dios nos vestirá de blanco con ropas brillantes y nos presentará delante de su Padre y de sus ángeles, porque le pertenecemos a Él. Bienvenidos. Bienvenidos. Alegres con toda la actitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda la actitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor. Y siempre
cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Muy buenos días, te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que estés conectado una vez más. Vamos a continuar el día de hoy con la serie que estamos llevando, que se llama Cambios, desde adentro hacia afuera, cambios en nuestro corazón. Y de manera personal quiero confesarte, quiero decirte que ha sido una serie muy desafiante para mi vida, para mi corazón. Me he visto muy evidenciado y hoy puedo reconocer delante de ti, delante de Dios, que hay muchos cambios profundos que en mi corazón necesitan llevarse a cabo, necesitan cambiar profundamente. Y después de 27 años de ser un seguidor de Jesús, así es como estoy. Pero ya vimos el día miércoles la esperanza que tenemos en Dios de sí poder cambiar, sí nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Y hoy de manera particular vamos a ver el ejemplo de la vida de Pablo, quien más escribió acerca de esto. Y me anima mucho y me inspira mucho y también me desafía mucho su ejemplo, porque él lo logró y cómo lo hizo, y es lo que hoy vamos a ver. Vamos a empezar allí en Hechos 9, el 1 y el 2. Dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. La vida de Saulo particularmente es muy inspirante, muy desafiante, porque si hay alguien que pudo cambiar profundamente su corazón, teniendo una relación con Dios y siendo seguidor de Jesús, fue precisamente él. Y es una autoridad y una inspiración escribiendo y hablando de este tema. Por eso hoy vamos a ver cómo lo logró. ¿Cómo? Y es muy inspirante, porque déjame contarte, si tú no conoces mucho de la vida de Pablo, que él hacía muchísimo, que su vida, llevando su religión, siendo un judío, podía mostrar tanto de los hechos hacia el exterior, en su conducta, en el hacer, en llevar las reglas, siendo un cumplidor fiel de su religión. Pero cuando conoció a Jesús, él se dio cuenta que su corazón, que su ser necesitaba tanto cambiar. Y me llena de tanta esperanza por un lado, porque él lo logró, y por otro de tanto desafío, porque así como él lo logró, estamos llamados también a cambiar. Y años más tarde, viviendo su cristianismo, él escribe a los discípulos de una iglesia que él plantó en la ciudad de Filipos. Y esta carta se llama Filipenses.
Y a mí me anima mucho porque aquí son vivencias desde su corazón, escribiéndole a los discípulos de Filipenses. Y les dice en Filipenses 3, del 3 y el 4. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Lo primero que Pablo está hablando y lo que él hizo para que su ser, su corazón pudiera cambiar desde adentro es que él confió plenamente en lo que Cristo hizo. No confiaba, no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos, dice Pablo. Y esa es la primera lección que hoy necesitamos aprender para así poder lograr esos cambios. Nuestra confianza debe estar centrada en Dios, lo que Dios puede hacer a través de nosotros, no lo que nosotros podamos lograr de acuerdo a nuestros esfuerzos humanos, aunque tengamos mucha fuerza de voluntad, muchos deseos, y aunque sepamos qué es lo que necesitamos cambiar, no lo vamos a lograr por nosotros mismos, porque Pablo es una autoridad en esto. Él nos está diciendo, si hay alguien que pudiera confiar en sus esfuerzos humanos, porque yo lo hice antes de conocer a Jesús, soy yo. Pero, ¿qué creen? No logré cambiar profundamente mi corazón. Y yo te puedo decir todas las cosas que yo hacía. Yo te puedo decir todo lo que yo hacía, pero no cambió mi corazón. Profundamente, yo no cambié. Yo era un ciego que no quería ver. Yo era un ciego porque mis ojos aún estaban velados. Y fíjate cómo lo dice más adelantito, todas sus cartas credenciales, en el 5 y el 6. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Cómo pudo cambiar un hombre que era tan religioso, que hacía tantas cosas, que era cruel persiguiendo a la iglesia, que respiraba amenazas de muerte? ¿Cómo le pudo hacer para cambiar? Yo quiero ser así. No sé tú. ¿No te gustaría ser más paciente, tener más amor por tu familia, por tus hijos? ¿No te gustaría a ti, jovencito, jovencita, tener dominio propio y no ser tan emocional y decir tantas cosas ofensivas a tus papás, de las cuales después nos arrepentimos? ¿O a ti no te gustaría tener un corazón tan cambiado que no te enojaras a la primera? ¿O que no fuéramos tan orgullosos de defender cosas que están tan mal y justificarnos? ¿No te gustaría? En verdad, a mí sí me gustaría. Y en eso estamos. Y por eso esta serie de hablar de esos cambios profundos. Y te digo, Pablo es una autoridad en esto, y por eso tenemos toda la esperanza en Dios de sí poder lograrlo. Y él hablaba de esas cartas credenciales, de lo que yo hacía, de lo que yo tenía, de lo que yo, donde crecí, de mi religiosidad. Pero fíjate cómo continúa aquí en el verso 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Otra cosa más que Pablo tuvo que hacer es renunciar
a lo que él creía que tenía valor. Y esas son las cosas que de pronto a nosotros nos cuestan mucho. Atesoramos esas cosas carnales, pecaminosas. Nuestras cartas credenciales del hacer, yo hice, yo fui, yo convertí, yo prediqué. Esas cosas que como cristianos, como seguidores de Jesús, atesoramos mucho. Y lo que Pablo hizo en primer lugar es renunciar a ellas y reconociendo, yo creía que valían mucho, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué era lo que Cristo había hecho? Lo había salvado, había muerto por él, lo había escogido con un propósito, lo había dirigido a ese propósito. Y Pablo se había dejado dirigir y ahora eso valía mucho más. No lo que Pablo podía hacer, sino todo lo que Cristo podía estar haciendo en su vida, cambiándolo, haciéndolo paciente, haciéndolo amoroso, cuando él no era así. Hoy Pablo tenía la esperanza de los cambios y radicaba en lo que Cristo podía hacer dentro de su ser, no todo lo que Pablo podía hacer por Dios. Y esto a mí me desafía y me llena de esperanza. Dice luego en el 8 y el 9, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Así es, todo lo demás no tiene valor cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo. Eso es lo que necesitamos, conocer a Cristo profundamente en su ser, en la esencia, y que eso repercute en nuestras vidas. Ya tenemos la revelación de Jesús, ya te lo había dicho, ahí está la Biblia. Necesitamos conocer su corazón y poderlo seguir. Luego dice, por amor a Él he desechado todo lo demás. Cuando lo conozcamos va a producir un amor profundamente hacia Dios. Y ahí es donde también muchos flaqueamos porque nos amamos más a nosotros, amamos más las cosas humanas, las que nos gustan, las que nos convienen, pero lo que necesitamos es amarlo más a Él. Y cuando eso se dé, comparado con eso, lo que atesoramos, lo que valoramos va a ser basura, va a ser algo sin valor porque estamos ganando a Cristo. Y fíjate cómo lo dice aquí para terminar. Y llegar a ser uno con Él. Llegar a ser, tener una intimidad en nuestra naturaleza. Ser llenados en nuestro corazón por la naturaleza espiritual de Jesús. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que hizo Pablo. Y él lo logró, por eso logró cambiar tanto como no hay ningún otro, te digo. Cuando conoces más a Cristo, lo valoras tanto, tanto a Él, sus enseñanzas, su vida, que todo lo demás va menguando en su valor. Y entonces te dejas guiar, te dejas influenciar y te dejas transformar por Él, tanto como lo hizo Pablo. Después continúa en el verso 10 y 11, y lo puse en esta versión PDT porque lo dice de manera muy clara. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Me asombra mucho y quiero que podamos poner atención. Pablo está escribiendo esta carta muchos años después de haber conocido a Jesús. No lo está escribiendo al inicio de su cristianismo.
¿Y cuáles seguían siendo los deseos de Pablo al inicio? De hecho, si te acuerdas, esta carta la escribió desde su encierro en Roma, donde todavía salió solamente por un breve tiempo, donde después fue apresado y llevado otra vez a Roma, y es donde muere. Es al final de su cristianismo, es al final de seguir a Jesús, pero todavía dice que quiere conocer a Cristo. Es decir, hermanos, el deseo de conocer a Cristo tiene que ser permanente en nuestro cristianismo. No somos producto terminado, estamos en proceso. Cuidemos nuestra relación con Dios para seguir conociendo a Cristo. Y luego, ¿qué hizo Pablo? Dice, experimentar el poder de su resurrección. Quiero experimentarlo, quiero vivirlo. Es una vivencia dentro de mí, no aislado a mí, no fuera de mí. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. Compartir con Jesús. Es una relación. Eso es muy importante. También quisiera ser como Él en su muerte. Ser. No hacer solamente lo que Jesús hizo, sino ser como Él en su muerte. Tantos rasgos de carácter espiritual que Jesús tuvo en su muerte. Tuvo perseverancia, tuvo fe, confianza en el plan de Dios. Como resultado fue victorioso. Es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero ser así. Está hablando de un corazón, está hablando de un ser. Está hablando de cambios profundos y lo seguía anhelando al final de su cristianismo y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Habla de cosas profundas. Quiero tener la esperanza de ser salvado y lo estoy buscando y lo estoy consiguiendo al lado de Jesús. Que esa misma pueda ser nuestra experiencia. Y para los amigos que hoy nos están escuchando y nos están siguiendo, es a lo que queremos invitarte, a conocer a Jesús para cambiar tu corazón. Es en lo que Dios está interesado. No te invitamos a seguir una religión, no te invitamos a ser miembro de una iglesia, de tal manera que si tú ya tienes una religión y una iglesia, pues revisa también en tu corazón si tú te pareces a Jesús, si hay un deseo profundo en tu corazón de querer cambiar continuamente, de querer parecerte a Jesús. Por eso, un cristiano es una vida continua de cambiar, de parecernos a Jesús. Te repito, no somos un producto terminado. Que ese sea el mayor deseo de tu corazón, como era el deseo de Pablo. ¿Qué más hizo Pablo para poder cambiar profundamente? Dice en el verso 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¡Wow! ¡Qué impresionante nuevamente! Te repito, es al final de su cristianismo. Y es Pablo, y es el apóstol que más discípulos hizo, que más iglesias plantó. Es quien más transformó su corazón. Y está diciendo, yo no he sido transformado totalmente. Yo sigo cambiando profundamente. ¿Cómo lo hago? Reconozco que no he cambiado todo. Y esa es una de las cosas que más nos cuestan a nosotros. Reconocer. Pablo podía ponerse aquí a decir todo lo que había cambiado, todo lo que había hecho, y tenía razón, y podía llenarse de orgullo de eso.
pero no lo hacía. Y de pronto yo me vuelvo tan orgulloso y a veces pensar que nadie me puede decir nada porque, wow, yo ya logré tantas cosas, yo ya he alcanzado tantas cosas. La perfección, dice Pablo, y no es que no se equivocara, sino la perfección es como yo ya tengo una vida llena, completa, soy un producto terminado de Dios, soy tan espiritual, pero no. Y lo otro que hacía, dice, sigo adelante hasta a fin de hacer mía esa perfección. Sigo adelante todos los días, no me detengo. Para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, porque ese es el propósito de Dios. Quiero recordarte, quiero que lo tengamos presente. El mayor deseo de Dios es cambiar nuestro corazón. Para eso te llamó, para eso me llamó. Ese es el propósito de ser sus seguidores. Que no se nos olvide. Esa es la meta que Él quiere lograr con nosotros. Dice después en el 13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Hermanos, si algo puede producir el pasado es ansiedad, es depresión. Centrémonos en lo que tenemos en el presente. ¿Cómo estamos hoy? Tenemos la esperanza de cambiar, estamos vivos. Fijemos la mirada en la esperanza que tenemos. Fijada la mirada, no nos desenfoquemos. Es lo que dice Pablo. Sí podemos cambiar. Nuestro futuro está lleno de esperanza. No va a suceder por nuestros esfuerzos. Solamente pasará cuando lo reconozcamos como Pablo y cuando nos rindamos a que Cristo se forme en nosotros y pueda alcanzar la meta. Dice en el 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. También algo que nos ayuda tanto a cambiar es tener fija nuestra mirada en la meta, en el premio. No está mal. Vamos a recibir el premio celestial. Ahí fijemos nuestra mirada, porque solamente lo ganaremos no por nosotros. No es algo que nosotros nos ganemos, es algo que Dios nos va a dar cuando tengamos el corazón humilde y deseos profundos de querer imitarlo a Él. Y eso, hermano, va a repercutir en nuestro día a día, en la relación que lleves con tus hijos, la relación que lleves con tu esposa, con tu esposo, cómo vivas, cómo vivamos. Realmente ese es un reto, pero podemos lograrlo. Filipenses 3:17 dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Tomemos el modelo de la vida de Pablo. Sigan mi ejemplo, dice otra versión, así como yo sigo el de Cristo. Tomemos este ejemplo de Pablo. No procuró solo el hacer, primero procuró su ser, cambio desde su corazón. Pero fíjate cómo continuó escribiendo él esta carta. Y era precisamente por lo que pasaba aquí en la iglesia de Filipenses. Y la verdad que cuando estudié esta parte de la escritura, me quebrantó mucho, hermanos, porque pude ver reflejado aquí mi corazón. Dice después en el 18, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué pasaba? Que Pablo desde la cárcel, desde el encierro, él se enteró de que discípulos de Filipenses estaban viviendo como enemigos de la cruz de Jesús. Y él llorando escribía esta parte. ¿Qué tan fuerte es ser enemigos de la cruz de Cristo? Híjole, totalmente fuerte.
fuertísima, hermanos, porque si la cruz y el sacrificio de Jesús nos va a salvar, si ahí es donde inicia nuestra redención con Dios, nuestra reconciliación con Dios, y nosotros vivimos como enemigos, es decir, no estamos aceptando este sacrificio, queremos lograrlo por nosotros mismos, ¿cuál va a ser el resultado entonces? No vamos a cambiar. No va a cambiar nuestro corazón, porque no estamos aceptando lo que puede cambiarnos. Y entonces estamos siendo enemigos de la cruz. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nos vamos a quedar solamente como religiosos. Nos vamos a quedar solamente como personas que fueron a una iglesia, pero que no cambiaron profundamente su corazón. Y siempre te lo he dicho, cuando predico para ti, primero me predico para mí. Y esto, hermano, yo lo tomo para mí. Yo necesito revisar si no estoy siendo un enemigo de la cruz. Si no me estoy oponiendo a lo que me puede cambiar. Y entonces quiero cambiar y estoy ahí deseando y diciendo que quiero cambiar. Pero nunca lo voy a lograr. Solamente tengo sentimentalismos. Solamente tengo deseos, pero en lo profundo de mi ser, no lo voy a lograr. ¿Cuál es el resultado de los que seamos enemigos de la cruz? En el 19, su destino es la destrucción. Adorarán al Dios de sus propios deseos, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Híjole, esto me llegó, hermanos, al corazón y es muy profundo. Fíjate, los que son enemigos de la cruz, si yo soy enemigo de la cruz, no voy a lograr transformar mi corazón, Dios no lo va a lograr conmigo y al final voy a quedar destruido. Destruido, es muy fuerte. Pero fíjate que dice, adoran al Dios de sus propios deseos. Es decir, yo digo que Dios, que Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero solamente lo digo de palabras. En la realidad, no es así. Porque si fuera así, yo lo adoraría a Él y permitiría reconociendo que tengo tantas cosas por cambiar y entonces me aferraría tanto a Él para lograrlo. Pero no, en vez de eso, adoro al Dios de mis propios deseos. Entonces, mi Dios no es Jesús, mi Salvador no es Jesús. Tengo otros ídolos, tengo ídolos en el corazón y son mis propios deseos. Y eso, en vez de llenarme de vergüenza, me enorgullece. Y entonces Dios no me va a cambiar. Y entonces también, en vez de estar pensando en lo espiritual, tengo centrada mi vista en lo terrenal, en lo carnal. Híjole, hermano, esto sí me pegó y me pegó profundamente. Yo no quiero justificarme. Yo no quiero que mi Dios sean mis propios deseos. Yo no quiero atesorar lo pecaminoso. Yo no quiero llenarle de valor lo que ofende a Dios y decir que soy cristiano y decir que soy un seguidor, cuando en verdad yo no me estoy rindiendo a Jesús. Yo estoy atesorando lo que debería darme vergüenza, dice Pablo. Y de veras hagamos un análisis profundo. ¿Qué cosas estamos atesorando? Convirtiéndolas en nuestro Dios, que se convierten en nuestros ídolos, que suplantan a Dios, que toman el lugar de Dios, aún siendo miembros de una iglesia, pero que en verdad no nos lleva a un cambio profundo y nos engañamos. Para terminar, Pablo le da la vuelta a esto y quiero que con esto nos podamos quedar. En cambio, en lugar de vivir para nuestros propios apetitos, dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. En vez de que nuestro Salvador, nuestro Dios sea nuestros apetitos, nuestros deseos carnales, eso que nos llena de orgullo cuando debería de llenarnos de vergüenza, en vez de eso,
atesoremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Pablo lo ilustró de esta manera, porque para un ciudadano de Filipos, la ciudad de Felipe, el emperador, ellos anhelaban tanto que un día el emperador fuera a verlos, el emperador en turno. Pero Pablo decía, siendo ciudadanos del cielo, atesorando la ciudadanía celestial, los valores espirituales formados en nuestro corazón, a quien más debemos anhelar es la visita, el anhelo, tener la relación con nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque Él es quien nos va a salvar, es quien nos va a cambiar. Que ese mismo anhelo pueda permanecer en tu corazón ahora y siempre, para que cambiados desde nuestro ser, podamos honrar a Jesús como lo que es. Esa declaración que hicimos, hermano, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Quiero dejarte las actividades prácticas por realizar esta semana para terminar. Y es que podamos reflexionar de manera muy profunda. ¿Qué cosas profundas de nuestro carácter necesitamos reconocer que no hemos cambiado aún? Haz una reflexión, una meditación profunda en tu ser. Segundo, ¿qué rasgos pecaminosos estás atesorando y has convertido en tu Dios? De eso que Pablo dijo, que nos convierte en enemigos de la cruz. Y de estas dos primeras cosas, de estos dos primeros aspectos, podrás hablarlo con alguien esta semana y reconocerlo para que posteriormente te pueda hacer seguimiento y así logremos esos cambios profundos. Me encantaría que así lo hiciéramos. Vamos a terminar orando. Padre Santo, de manera personal yo me siento muy desafiado por el ejemplo de la vida de Pablo. Él escribió esta carta al final de su cristianismo y cómo tenía tanto ese deseo como que si fuera el primer día de querer cambiar. Él decía que no lo había logrado. Él no se respaldaba en los hechos que podían llenarlo de tanto orgullo. Él se respaldaba en que tú lo habías escogido, en que tú, por tu gracia lo habías convertido. Padre, en todo lo que en su ser tú valías, tú lo habías cambiado, tú lo habías llenado de esperanza, tú le habías dado un nuevo propósito. Que en eso podamos centrarnos primero, Dios. Y si después vayamos a ser discípulos, vayamos a llevar tu mensaje, pero va a ser con un ser fortalecido, parecidos a Jesús. Y así entonces, pues los frutos van a ser impresionantes, Dios. Ya no con nuestras propias fuerzas, ya no con nuestros propios méritos. Ya Jesús formado en nosotros lo vamos a reflejar con amor, con paciencia, con dominio propio, con alegría, con valentía, con fidelidad, con familias cambiadas, con matrimonios cambiados, con corazones cambiados. Y esa es la esperanza que tenemos en ti, Dios. Gracias porque estamos en el camino. Gracias por todo tu perdón. Gracias por todo lo que tú nos sigues llevando y llamando a cambiar. Gracias. Gracias por ti, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermano. Animémonos tanto. Nos vemos el miércoles. Adiós. Hola, hermanos. Es un privilegio compartirles el mensaje de Santa Cena. Quisiera yo compartirles una escritura que está en Mateo 26, versículo 23. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Esta escritura me lleva mucho en mi vida personal. Antes de conocer a Jesucristo, yo vivía en una vida de amargura, una vida de odio. Pero a través de conocer a nuestro Señor, me transformó, me enseñó a amar, me enseñó a perdonar. Y a través de todo esto, sigo viviendo
el privilegio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue crucificado, que derramó su cuerpo, su sangre, para que yo pueda cambiar cada día y llevarla en mi vida diaria. Oye, hermanos, yo les puedo compartir esto para que ustedes puedan reflexionar un poco lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Nos enseña nuestro Señor a cambiar, a vivir, Señor. Yo ahora vivo con un gozo y una alegría en mi vida personal. Hoy los invito a que podamos ser transformados a través de ese hombre que dio la vida en esa cruz, que derramó su sangre y su cuerpo. ¿Me pueden acompañar a una oración? Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Te damos gracias, Señor Padre, por el privilegio, por el gozo que nos das cada día, poder, Dios Padre, tomar el pan y el jugo que representa el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Pero también te doy gracias, Señor, porque vamos a tomar el pan y el jugo que representa la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy te doy gracias de todo corazón por todo lo que nos has dado cada día, Señor. Y esto te lo oro a través de tu Hijo Jesucristo, mi Señor.